Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen día, una buena mañana, un buen inicio de día hoy. Voy a seguir ingresando a otros estudiantes. ¿Cómo les ha ido? Vamos a saludarnos. Pueden, si gustan, abrir su micrófono y podemos saludarnos. A ver, vamos a ver quiénes están ya en la sala. ¿Cómo estás, Nere? Bienvenida, mucho gusto en saludarte. Hola, Asa, ¿cómo estás? Gusto en saludarte también. Maestra Celia, ¿cómo está? Bienvenida. Dulce María, gusto en saludarla. Igualmente. Diana, ¿cómo estás, maestra Diana? Paco, qué gusto saludarte. Araceli, ¿cómo estás? Elfego, capitán, bien. Qué bueno verlo. Hola, hija. Oli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cariño, Jenny, ¿cómo estás? ¿Por qué tan lejos? Lupita, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Chuy, qué gusto verte también. Buenas tardes. Naye, Oli ya, ¿verdad? Oli, Belinda y... Ok, hasta ahorita. Hola, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima allá en Tasco? ¿Está lloviendo mucho? ¿Hace frío, calor? Frío y lluvioso. Sí, frío está lluvioso y frío ya, sí. Oh, bueno, por un lado está rico, ¿verdad? Allá en Tele no está lloviendo todavía, ¿verdad? Sí, no. Se ha tardado un poquito. Bueno, creo, según yo recuerdo, no llueve hasta después del 15 de mayo, más o menos allá. Pero a veces ya urge un poco, ¿verdad? Que llueva. Ok, bueno. Ya, bien. Pues bienvenidas todas y Paco también, Elfego, a esta clase de tareas y procesos de una persona en duelo. En este momento quiero pedir la participación de ustedes que me pueda decir voluntariamente, hasta ahorita, ¿qué han comprendido, qué están comprendiendo respecto al trastorno del estrés postraumático? O en su defecto, además de qué están comprendiendo, qué es lo que a ustedes les está empezando a inquietar o a llamar la atención, despertando su interés respecto a esta información, quizás sea nueva para muchos de ustedes. Así que me gustaría para que la retroalimentación la hagan ustedes. ¿Ok? A ver, voluntarios, hasta ahorita que hemos comprendido, que estamos comprendiendo o qué está llamando la atención. Adelante, vamos a tomar unos minutos para esto. Puede abrir alguien su micrófono y comenzar a compartirlo. Buenas tardes. Adelante, Nere. Sí. Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue saber que los síntomas se pueden presentar tiempo después de haber vivido un suceso fuerte o algo que te impactara mucho. Sí. Y lo que decía usted que en algunas personas les afecta e incluso pueden padecer tiempo después la diabetes. En mi caso yo conozco dos familiares que pasaron por sucesos que tiempo después empezaron a padecer la diabetes. Entonces como que sí, eso me llamó mucho la atención. Sí. Sí, gracias, Nere, por tu aportación. Y tocaste un punto muy importante relacionado con la información que ayer compartí, que los síntomas se pueden presentar mucho tiempo después, meses después, ¿verdad? Muy bien, ¿quién más quiere participar? Expresando qué está comprendiendo, qué está asimilando o qué es lo que está llamando mucho tu atención. ¿Alguien más? Yo, pastor. Sí, adelante, Lupita. Pues algo de lo que es cierto en el estrés postraumático es lo que mencionaba usted de vivirlo, escucharlo y verlo, que a veces es algo muy común que nos pasa ahora con las redes sociales, que nosotros escuchamos sobre algún tema en específico, aunque no estemos presenciando el hecho, nosotros como que nos quedamos con ese sentimiento de decir, híjole, qué feo, ¿no? Entonces, eso sí es cierto y algo que a mí ¿cómo explicarlo? Me llama mucho la atención es que en una parte comentaba, el duelo es el proceso por el que quien lo realiza es capaz de reconstruir su mundo. Por lo tanto, en sí mismo
sin el objeto perdido. Y es cierto, en mi caso, cuando falleció mi papá, reacomodamos todo y empezamos de cero técnicamente. Entonces empezamos a hacer ese cambio y empezamos a adaptarnos en base, por ejemplo, a las cosas que hacía mi papá, las hacíamos ahora o las hacemos nosotros actualmente. Yo me encargo, no sé, de las plantas, me encargo de los carros o de algunos pagos. Entonces sí es cierto que tenemos que hacer un cambio y tenemos que, de cierta manera, procesarlo poco a poco e ir haciendo esas pequeñas modificaciones, vaya, en la vida. Excelente, Lupita, tu aportación es muy cierto lo que tú mencionas respecto a las redes sociales, de acuerdo a los criterios de diagnóstico que se pueden dar por el DSM-4, que es el manual de trastornos mentales en esa sección, nos indica que puede ser por la experiencia vivida, vista o incluso escuchada, ¿verdad? Y bien cierto, cuando nos prestamos atención a las redes sociales y se publica información grave, ¿verdad? Delicada, muy fuerte, podría afectarnos, porque el segundo criterio es que a veces las personas llevamos ese tipo de temores o situaciones a niveles muy fuertes, ¿verdad? Mucho mayores a lo normal, provocándonos en nosotros mismos el trastorno. Y esto es algo muy, muy certero. Respecto a lo de tu papá, es cierto lo que mencionas, en el mundo interior que se vive dentro del proceso del duelo, hay un cambio de roles, ¿verdad? Entonces se comienzan a cambiar los roles. Ahora, ¿quién va a ocupar ese espacio en el sentido de las actividades, ¿verdad? Y lo acabas de mencionar muy bien. Bueno, pues yo siga fortaleciéndote a ti, a tu mami y ayudándoles en todo este proceso hasta salir totalmente de este duelo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más que desee compartir? Un estudiante más. ¿Qué es lo que está aprendiendo, comprendiendo o qué ha llamado tu atención, en qué te has reflejado? Ok. No, bueno, vamos entonces a continuar. Ya tendrán oportunidad de participar porque pues les estaré preguntando durante el proceso del curso su aprendizaje. Bueno, entonces hemos presentado un panorama general con relación a lo que es el estrés postraumático en la introducción de nuestro curso y nos hemos comenzado a identificar lo que son el concepto, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Qué es el estrés postraumático? ¿Quiénes pueden padecer el estrés postraumático? Y hemos visto una ilustración de cómo es una respuesta. El estrés es una respuesta, ¿verdad? Que el ser humano tiene, reacciona y que permite lo que es la lucha, la huida, la reacción, las hormonas que se producen dentro del cerebro, que activan el sistema hormonal en el cuerpo y segregan una serie de hormonas dentro del organismo a través del cerebro. El sistema límbico juega un papel importante, la corteza cerebral, obviamente, y también eso, ¿verdad? Y es postraumático porque es posterior los síntomas normalmente que se manifiestan. Entonces, tenemos una respuesta química ante los eventos, pero luego viene lo que son síntomas que son muy naturales y muy normales, que se manifiestan y que en cierta forma es una respuesta orgánica, pero se puede convertir en un trastorno posterior al evento, causando un trauma, ¿verdad? Derivado de la experiencia. Entonces estamos analizando las palabras para poderlo comprender, por qué es que se llama trastorno de estrés post-trauma. Entonces es muy importante que lo podamos comprender. Bien, y vimos cómo hay factores, ¿verdad? Factores de riesgo que son inherentes al ser humano, inherentes a nuestra vida y que puede llevarnos a experimentar el estrés postraumático en cualquier edad. Y son factores en los que todos de alguna manera estamos involucrados y estos factores son parte de los ámbitos en los que el ser humano nace, crece, se desarrolla, vive, incluso muere.
Entonces estamos rodeados, ¿verdad?, de factores de riesgo, como también, por supuesto, hay factores que nos pueden proteger. Está igual, en los mismos ámbitos personal, familiar, microsocial, macrosocial, y que esto pues nos puede ayudar a fortalecer, a compensar, a proteger. Pero el factor de riesgo es el detonante, ¿verdad?, que puede llevarnos a nosotros a experimentar el trastorno de estrés postraumático. Muy bien. Ahora vamos a ver en la página número 5 de su manual del alumno, a ver si es la 5, vamos a ver cuáles son los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Vamos a ver básicamente 4 tipos de síntomas en lo general. Esto que vamos a ver ahorita es en lo general el trastorno de estrés postraumático, en lo general. Después entraremos a una especie de evaluación que es más detallada de los síntomas que se pueden presentar en un trastorno que se considera exagerado. Pero vamos a ver ahora, en este caso, lo básico del estrés postraumático, lo básico. Y desde ahora yo les pido que comiencen a evaluarse un poquito básicamente en 2 etapas de su vida. Si lo padecieron, es decir, si esto lo recuerdan, que lo vivieron, y segundo, si algo de lo que vivieron lo están todavía padeciendo. ¿Existe una sintomatología presente? ¿En qué grado? ¿En qué nivel? ¿En qué carga? ¿Verdad? Y eso les va a permitir, sí, perdón, ya los vi. Ok. Oh, sí, me dijeron que hay alguien que quiere entrar. Ya. Sí. Entonces, ¿en qué carga es esto? Entonces, desde ahorita comiencen a seguir aplicando el conocimiento porque tenemos que cumplir los objetivos, que es conocer, aprender, identificar, experimentar. Son 6 objetivos específicos y que nos van a permitir cumplir con el aprendizaje de este curso. Muy bien, vamos a la página 5. Voy a pedir que me ayuden a participar leyendo. ¿Ok? ¿Listos? A ver, vamos a ver. Permítanme. Ya. Vamos a pedir. Ok, Azalia, aquí como tengo en mi pantalla, voy a empezar a pedir que participen. Por favor, ayúdanos a leer el número 1, el primer tipo de síntoma que está en la página número 5. Luego voy a pedir que Dulce María, el 2. Luego, número 3, Nere Robles. Luego, número 4, Araceli, por favor. Nos ayudan a leer ustedes y yo voy a estar comentando. Adelante, les escuchamos. Ok. Número 1. Volver a experimentar los síntomas. ¿Cómo es? Reviviscencia. Reviviscencia. Algo le recuerda el trauma y siente ese miedo de nuevo. Ejemplos incluyen flashbacks, le hacen sentir como si estuviera pasando por el evento nuevamente. Pesadillas, pensamientos aterradores. Gracias. Número 2, síntomas de evasión. Intentar evitar situaciones o personas que desencadenan recuerdos del evento traumático. Esto puede hacer que usted evite lugares, eventos o objetos que le recuerden la experiencia traumática. Por ejemplo, si tuvo un accidente automovilístico, podría dejar de conducir. Evite pensamientos o sentimientos relacionados con el evento traumático. Por ejemplo, puede intentar mantenerse muy ocupado para evitar pensar en lo que sucedió. Muy bien, gracias, maestra. Adelante. Número 3. Síntomas de hipervigilancia y reactividad. Estos pueden causar nerviosismo o estar atento al peligro. Incluyen sentirse fácilmente sobresaltado, sentirse tenso o al límite, tener dificultad para dormir, tener arrebatos de ira. Gracias. Sí, adelante. Número 4. Síntomas cognitivos y del estado de ánimo.
consisten en cambios negativos en creencias y sentimientos. Incluyen problemas para recordar cosas importantes sobre el evento traumático, pensamientos negativos sobre usted o el mundo, sentir culpa o remordimiento, perder interés en cosas que antes disfrutaba, o problemas para concentrarse. Muy bien. Les felicito, bien leído. Vamos a analizar brevemente estos síntomas que son, como les decía al principio, son básicos, son elementales y ustedes los pueden comenzar a analizar y a identificar según el caso presente, repito, o pasado, relacionado con uno de los eventos que ustedes hayan experimentado y consideren fue traumático en su vida. Por ejemplo, el primero, que es la reviviscencia. La reviviscencia se caracteriza por la reexperimentación del evento de manera cognitiva, ¿verdad? De manera pensante. El evento ya pasó, ya sucedió. No existe en este punto de reviviscencia, no existe una amenaza. Bueno, puede haber, ¿verdad? Cuando hay un perpetrador, puede estar el perpetrador y la amenaza está ahí, ¿no? Claro, y se genera una reviviscencia. Pero hablemos en un ejemplo de un caso que sucedió el hecho y ya pasó. Pero existe una reviviscencia en el sentido de que de manera cognitiva se experimenta lo que son flashbacks. ¿Qué son los flashbacks? Pues es como, bueno, la palabra flashback es una palabra en inglés, ¿verdad? Que es como un recuerdo de algo pasado, ¿verdad? Un flashazo de algo pasado. Entonces, una fotografía, una imagen que regresa de lo que pasó. También son pesadillas recurrentes o pensamientos que se tienen despierto, aterradores, ¿verdad? Del evento, de lo que sucedió. Si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando un término que pueden ser para ustedes familiar, que se llama reexperimentación. Si nosotros aplicamos un poquito el conocimiento del duelo, ¿qué tipo de duelo se caracteriza por la reexperimentación del dolor, del sufrimiento y de la pérdida? ¿Qué tipo de duelo? ¿Recuerdan? Duelo traumático. Correcto, Belinda, te felicito. El duelo traumático tiene una característica muy particular que es la reexperimentación. Entonces, ¿qué es entonces el tema traumático? ¿Sí se dan cuenta cómo se asocia? El duelo es traumático por la reexperimentación. El estrés postraumático tiene como síntoma la reviviscencia, la reexperimentación. Entonces, por eso un duelo traumático, lo más seguro es que está producido por un estrés postraumático, por la reviviscencia, la reexperimentación. Entonces, aquí ustedes ya pueden ir identificando si alguien padeció un duelo de tipo traumático es porque está viviendo una reexperimentación y esa reexperimentación es debida al evento de tipo estrés postraumático porque hay reviviscencia. Entonces, eso se puede estar produciendo y lo estamos relacionando, ¿ok? Ahora, hay personas que han vivido varios duelos, ¿verdad? Se les ha juntado los duelos, han tenido pérdidas seguido o varias pérdidas en su vida corta, pues eso puede generar un duelo de tipo traumático y como consecuencia puede generar pensamientos aterradores porque la persona puede llenarse de esas cadenas de muerte, ¿verdad? En su vida, ya murió fulano, fulano, fulano. Entonces puede tener mucho miedo de que pueda morir alguien más en su vida. Entonces eso, pensamientos aterradores. ¿Ok? Muy bien. Ahora, segundo síntoma que leyeron las compañeras, los síntomas de evasión, de evitación. Síntomas de evasión, síntomas de evitación. Lo mismo sucede con los duelos. Cuando hay en el caso de una pérdida, a veces se cae en una patología de duelo porque no se elabora el duelo, no se trabaja, se quiere evitar vivir el duelo. Entonces, aquí puede existir qué tipo de duelo cuando hay una evitación o una evasión. ¿Recuerdan? Algunos tipos de duelo que manejan la evasión o la evitación. ¿Quién puede abrir su micrófono y recordar? Duelo enmascarado.
Muy bien, Arqui. Es muy correcta tu aportación. Cuando se enmascara un duelo es porque se trata de evitar el proceso del dolor, ¿verdad? Un duelo enmascarado. Incluso pudiese entrar el duelo que es pospuesto, ¿recuerdan? O postergado también, otro tipo de duelo que maneja una conducta que en la psicología se llaman conductas clínicamente relevantes. Cuando uno quiere analizar si la persona tiene conductas de aproximación o de evitación, es porque quiere recuperarse. Pero si evita es porque no quiere recuperarse, está queriendo vivir el proceso o evadirlo, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, por ejemplo, cuando hay síntomas de evasión o de evitación, se evitan lugares, pensamientos o personas. Recuerdo el caso de una estudiante de estos cursos que tuvo una experiencia traumática en la carretera. Ella vive en Veracruz y ella contó en uno de los cursos que estuvo con su servidor que estaba ella en su carro, su esposo no sabía manejar, ella estaba en su vehículo con los niños y un tráiler enorme casi los mata, ¿verdad? Casi los arrolla. Obviamente hay detalles del proceso, para ella fue aterrador. Le afectó tanto que posteriormente ella se dio cuenta que evitaba manejar en vías rápidas o en carretera. Y ya no salían, tenían que usar taxis o transportes públicos porque ella no podía superar esa experiencia que se produjo un estrés postraumático generando en ella una conducta, ¿verdad? Un síntoma de evitación o evasión. Cuando estuvo tomando los cursos y la atendí extra curso, ¿verdad? Le mandé yo la evaluación de este curso que les voy a dar a ustedes. La tienen en su manual. Le dije, a ver, haz esta evaluación, por favor. Necesito ver el nivel de trauma que tú tienes y en qué es donde está el trauma. Entonces ella hizo la evaluación, me la envió en fotografía, trabajamos cómo manejarlo y sorpresa, en cuestión de 2 meses máximo, ella me escribió y nos seguimos viendo los cursos y empezó a avanzar. Yo le sugería que volviera a vivir la experiencia manejando 1 kilómetro o una cuadra o un semáforo, poco a poco, porque el cerebro tiene que reprogramarse. Eso se los explicaré después. Se tiene que reprogramar a una nueva experiencia que encime la experiencia traumática. Para que esta es la traumática. Si no hay una nueva experiencia, entonces esta manda, esta gobierna. Entonces necesitamos, ¿verdad? Y afortunadamente no solo fue eso, ya ella con mucha celebración vuelve a manejar en carretera, su esposo ya empieza a manejar, tuvieron problemas matrimoniales incluso, hubo discusiones. Esto estaba llevando a un problema matrimonial también. Entonces se complicó la situación. Y vamos a ver aquí cómo se afectan las relaciones, ¿verdad? Hay ruptura de vínculo, resentimiento, culpa, porque el estrés postraumático puede afectar nuestras relaciones humanas. Bien, el caso de un niño, un bebé, que me decía una estudiante que de 1 año y medio no soporta que lo bañen y le laven la cabeza. Dice que se pone muy mal el niño, pero se pone mal de terror, así, terror. Entonces, ella pensaba, como dio a luz el niño en la tina, ella dio a luz en Inglaterra a su bebé en una jacuzzi de agua. Eso es muy bueno, de hecho, es uno de los formas de alumbramiento que se recomienda. Y ella pensaba que porque dio a luz a bebé en el agua quedó traumado el niño, pero no es así, porque el estrés postraumático se da en la conciencia del hombre, no en la inconsciencia. Cuando uno está consciente de lo que pasó, del hecho. Entonces yo le hice unas preguntas más bien que pueden dar pie. Perdón, les dije que tenía 1 año y medio. El niño tiene ya 5 años, disculpen, se me pasó, 5 años de edad. Y ya a los 5 años no soporta el niño bañarse así con el agua en la cabeza. El asunto es que la probabilidad a través de indagar es que fue forzado. Yo le preguntaba si el niño tuvo una experiencia
a donde lo aventaron a una alberca, lo ahogaron jugando, ¿verdad? Lo forzaron a nadar, de modo que él está consciente de la experiencia. No se puede dar el estrés postraumático de otra manera. Tiene que verse la experiencia, la visión o el oído. Y efectivamente, ella dice que recuerda que al año y medio su papá jugando con él parece que fue pesado y lo hundía en el agua. Y a lo mejor ella cree que va a hablar con su papá. Bueno, eso ya veré qué le pasó, ¿verdad? Al papá le produjo un pequeño probable estrés al niño. Entonces hay que trabajar en eso. Muy bien. Aquí nos vamos a conectar con la página 26. Estamos en el segundo síntoma, ¿ok? Página 26. Sí, vayan a la página 26 de su manual. Los que tomaron conmigo el curso de duelos, les di un ejercicio similar, porque se llaman conductas clínicamente relevantes, pero aquí se llaman conductas evasivas. Quise conservar el mismo ejercicio, bueno, similar, para facilitarlo a ustedes y que ustedes pudiesen complementar el trabajo. Algunos ya hicieron conductas clínicamente relevantes en el curso anterior, pero hablamos de conductas de aproximación y conductas de evitación. En este ejercicio, en este taller específicamente, vamos a identificar las conductas evasivas, las conductas que tenemos evasivas. Entonces, vamos a ver en la pantalla. Yo les voy a poner aquí en la pantalla la diapositiva para que la vean. Les puse unos ejemplos en el manual. Oh, por cierto, a ver, permítanme. No me salté. No, no me salté. No. A ver, déjenme ir a la diapositiva aquí. Ya. Aquí tenemos la diapositiva en su pantalla, como ustedes la pueden observar. Muy bien. Ok. Les voy a comentar. Aquí escribí conductas, como ustedes pueden ver, son estas. Y estas son las experiencias que se viven, ¿verdad? Cognitivas o mentales por la evitación, ¿ok? Ustedes tienen aquí la palabra evitación en su manual, el lado izquierdo en la flecha. Aquí arriba tienen la palabra conductas y aquí abajo tienen la palabra experiencia cognitiva o pensamientos. Ahora, del lado derecho, en los dos recuadros, es la misma idea. Conductas en el cuadro derecho de arriba y experiencia cognitiva en el cuadro derecho de abajo. Del lado derecho, la flecha puse afrontamiento porque es la estrategia que se va a emplear, que ustedes van a emplear para resolver este problema de evasión. Quiero pedirles que de tarea hagan este taller, este ejercicio. Van a escribir en la parte de arriba derecha cuáles son las conductas evasivas que ustedes identifican. Lugares, personas, ¿verdad? ¿O qué es lo que ustedes están identificando relacionado con eso? ¿Ok? Pensamientos, lugares, personas, situaciones. Y luego la experiencia emocional mental que te produce evitarlo. A lo mejor tú te sientes bien, te sientes fortalecida, te sientes estable, te ayuda, te apoya. Hasta cierto punto eso va a ser válido. Lo vamos a ver aquí. Se llama reasignación, ¿verdad? O recolocación emocional. Por eso vamos a dejarlas, a diferencia del otro taller que hicimos, en este vamos a darle validez a las conductas de evasión o de evitación en una recolocación o en una reasignación. Pero necesitamos identificarlas, ¿ok? Después lo van a ir comprendiendo y lo vamos a ir tejiendo. Entonces aquí, arriba, conductas de evasión, abajo, experiencia mental o cognitiva. ¿Ok? Muy bien, voy a salir de la pantalla. Bien, esto es autoconocimiento y les va a ayudar mucho a que puedan ustedes identificar.
Tercer síntoma. Vamos a escuchar a la compañera o compañero que lo tenga. ¿A quién se lo asigné? ¿No recuerda a quién le di el tercer síntoma? Entonces vamos a... Ya lo leyeron, ¿no? Licenciado. No, Sí, ya leí hasta el 4. no, sí, perdón. Ya se leyeron los 4. Sí, es cierto, discúlpenme. Yo estoy explicando entonces. En el punto número 3, tenemos los síntomas de hipervigilancia o reactividad. Esto es algo que el estrés postraumático deja. Recuerden que se activan redes neuronales. A nivel cognitivo, se activan redes neuronales. Se quedan encendidos los sistemas de alarma. Quedamos así. El sistema nervioso queda así, ¿verdad? Responde y reacciona ante el recuerdo, ante la memoria. Por eso el hipotálamo juega un papel importante aquí. Obviamente la corteza cerebral almacena la información, el hipotálamo también trae, el sistema límbico se conecta al sistema nervioso a través de la sangre también y se activa, ¿verdad? La respuesta sintomatológica traumática, que es hipervigilancia o reactividad. Eso sucede. Identifiquen ustedes si han padecido o padecen, les queda algo de algún evento o experiencia traumática. Yo les voy a comentar mi experiencia, por ejemplo. Hace muchos años, cuando yo era niño, tuve en la familia, yo tengo muchos hermanos mayores, ¿verdad? Y yo soy de los menores. Y en aquel tiempo, pues yo era un niño, no recuerdo qué edad tendría, a lo mejor como unos 6, 7 años, más o menos, tendría yo, quizá 8 años. Y en la familia, mis hermanos mayores y mis hermanas hicieron una fiesta. Entonces hicieron una fiesta en la casa era grande, y invitaron a varias personas, y llegaron amigos y amigas, hicieron una pachanga en la casa. Pero resulta que por ahí en la madrugada, no sé qué problema hubo ahí entre los invitados, ¿verdad? ¿Qué situación se dio? Y yo dormido, escuché gritos tremendos, ¿verdad? Gritos muy feos, muy fuertes, desde alertas fuertes, llantos, gritos con llantos, con gritos agresivos también, de todo tipo, ¿verdad? De gritos como golpes, también escuché, y eso me despertó a mí súper alterado, me despertó muy alterado. Entonces, cuando yo me paro de la cama y voy corriendo, ¿verdad? Como todo un niño, voy corriendo a la sala, estaba grande la casa. ¿Y qué pasó? Entonces, pues yo veo vidrios rotos, vasos, muebles botados, tirados, llorando hermanas, hermanos alterados, enojados, hombres ahí de invitados, sangre, y 2 hombres allá en un patio que teníamos, y un hombre tirado en el suelo, el otro hombre parado sangrentado. No, era una cosa espantosa para mí como niño. El asunto es que esa experiencia, luego llega la policía, llegó una ambulancia, se llevó a uno, la policía, en fin. Y pues fue tremendo porque ya no dormimos, yo ya no dormí, y ahí viendo, ¿verdad? Cómo pues ya recogían todo, limpiaban, y pues uno de niño ya no sabe. Entonces, eso a mí me dejó traumado. Tuve un estrés postraumático que se generó en mí por una experiencia. ¿Recuerdan la definición? De acuerdo al manual de trastornos mentales de DSM-4, yo no viví la experiencia en mi cuerpo, pero la vi, ¿verdad? Bueno, vi lo que pasó después y lo que oí, por eso decía yo, como dice el DSM, oyes, ves o vives. Entonces, lo que yo, cariño, ¿me ayudas con? Lo que yo viví, pues, vi y oí, me dejó marcado. Lo vamos a explicar con detalle qué pasa en el cerebro y por qué es que reaccionamos así física y emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que me produjo a mí? A mí me produjo síntomas de hipervigilancia y reactividad, porque por varios años, de verdad, ya adolescente, joven, incluso ya casado, yo por varios años no podía yo dormirme
Y si yo escuchaba un ruido de niños o niñas jugando, que esos niños de que están ahí jugando y gritan, ¡pum! Yo saltaba de la cama. Saltaba, pum, brincaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque mi cerebro respondía. Exactamente yo vivía reviviscencia, pero hablando en la hiperactivación, yo vivía eso y brincaba. Yo no podía dormir y que hubiera una reunión social y de alguien de repente gritara, ¿verdad? En la reunión de alegría, y yo brincaba. Yo no podía estar así. Por varios años me duró esa respuesta a mí, traumática, y poco a poco, en mi caso no fueron 6 meses, no fueron 3, fueron años. Yo creo que más de 10 años yo viví eso. Entonces, claro, se fue desvaneciendo. Nunca fui a un especialista, pues en la familia no. Solamente la ignorancia, ¿verdad? De la familia también a veces no se sabe que esto es un estrés postraumático. Por eso se los explico, porque si ustedes tienen hijos y niños y hay algo que esté pasando así, hay que atenderlos para que eso no dure tantos años. Eso se pueda superar en un corto plazo. Entonces, un ejemplo, y en este puede entrar pues cualquier otra experiencia que alguien haya vivido. Por último, el cuarto síntoma, lo cognitivo y el estado de ánimo. Cuando hablamos del estado de ánimo es lo emocional. Entonces, siempre va a ir de la mano lo emocional y lo mental. Cognitivo, emocional. Bueno, es conductual, cognitivo, emocional, siempre es la misma, porque uno lleva al otro. Entonces, cuando hablamos de esto, pues obviamente sucede, identifiquen ustedes síntomas como, por ejemplo, problemas para recordar. Hay personas que bloquean lo que pasó. Y es real, el cerebro decide bloquearlo y ya no se recuerda. Y la persona puede pensar, no, pues no recuerdo. Entonces, ahora, si eso en la terapia no necesariamente, por eso es importante el análisis, porque si no presenta ese bloqueo un problema y uno lo desbloquea, pues se va a volver un problema. Entonces, a veces ya no es necesario. Se queda ahí. ¿Ok? Si no presenta un problema. Si presenta un problema y hay sintomatología, hay somatizaciones, hay cosas que no se explica, entonces uno tiene que indagar mediante terapia regresiva y técnicas, ¿verdad? Dialécticas para que uno pueda explorar la mente, abrirlo, pero debe de ser con un proceso cuidadoso y ver qué pasó. Y entonces sanarlo y otra vez ya cerrar. Pero si no presenta problemas, pues ya ni lo abrimos, ¿verdad? Para evitar que eso genere otros problemas. Bien, algo de esto vamos a ver aquí. Bien, entonces, hasta aquí analizamos los síntomas para que ustedes identifiquen si padecen o padecieron. Y si padecieron, ¿qué carga permanece? ¿Qué carga? ¿Qué grado? ¿Qué nivel permanece todavía el proceso de esto? Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluarnos? Aunque existan algunos síntomas, fíjese lo que les voy a decir, no significa que usted tenga necesariamente el trastorno de estrés postraumático. Hablando a nivel trastorno, porque cuando hablamos de trastorno es porque ya hay una afectación. Hay sintomatología, pero no necesariamente es un trastorno. O hay sintomatología al nivel trastorno. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? De la reviviscencia número 1, si tiene uno de la reviviscencia, más uno de los síntomas evasivos, más 2 síntomas de hipervigilancia, más 2 síntomas cognitivos y del estado de ánimo. 1, 1, 2, 2. Entonces, usted va a agarrar su pluma y usted va a decir, del 1 tengo 1, pues sí, Palomeo ya tiene 1. Del 2 tengo 1, sí también, pum. Del 3 tengo 2, no, pues tengo 2, ya le va llegando al trastorno. Del 4 tengo 2, pues ya le sumó, son 6, 2, 2, 1, 1, 6.
Pero si no tiene los 6, entonces hay un grado nada más, leve, moderado, de estrés postraumático. Pero si tiene 6, 1, 1, 2, 2, entonces ya es algo que se tiene que trabajar con mucho mayor cuidado y atención. ¿Ok? Bien. ¿Alguien aquí ya tiene su cantidad? Que alguien que pueda decir, pues ya, yo de una vez, a mí me pasó en el curso anterior, no terminaba yo de explicar y una maestra, no de Teloloapan, para que nadie esté pensando quién, una maestra de otra ciudad que estuvo en mi curso pasado, me dijo, yo levanto la mano, yo tengo 6. Y me dijo cuáles. Y lo que pasó es que ella en el mes de enero muere su mamá por COVID. Ella no tiene hijos, lamentablemente, no pudo tener hijos, tiene su esposo, pero no pudo tener hijos. Tiene solo un hermano, un sobrino, y el hermano con su esposa, y su papá y su mamá tenían una relación con ella extraordinaria, y muere su mamá, y a los 3 días se muere su papá. Entonces imagínense, los dos por COVID. Se muere la mamá, a los 3 días muere el papá y ella experimentó un trauma por la pérdida de sus padres, combinado con culpa, un duelo traumático y luego culpa y pues ella tenía un proceso muy fuerte, además del duelo en sí mismo, pues un estrés postraumático de enero para acá a la fecha. Me dijo algo que me llenó de satisfacción. Casi al terminar el curso, me decía que se sentía que empezaba a volver a vivir, al comprender muchas cosas, al entender, al aprender y al saber cómo iba a manejar su vida. Eso pues siempre es la satisfacción más grande, ¿verdad? Cuando uno trabaja estas áreas. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la página número 6. Hasta aquí. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, a ver, Maxine, te escuchamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no me siento identificada con ninguno de los puntos? Si yo no he pasado por algún evento de este tipo postraumático. Pues felicidades, ¿no? Pues gracias a Dios no pasa nada. Al contrario, qué bueno, porque esto nos ayuda también a saber cuál es nuestro nivel mental, emocional. Lo que sí te va a servir mucho es para que lo tengas presente. Dios no permita que lo necesites, pero te va a ayudar a otros. Si conoces de alguien que tú crees que vivió un evento traumático, una pérdida, una crisis, un accidente, una agresión, una situación traumática. Por ejemplo, una joven en el curso pasado también me decía que ella siente que tiene sintomatología traumática por el temblor del 2017. Entonces, un ejemplo, ella tenía ese problema. Y pues eso puede servir para ayudar a otros también. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas o comentarios? Bueno. Vamos entonces a ver unas estadísticas, unos datos estadísticos. Esto siempre es importante cuando se hacen estudios, investigación, diagnóstico, pues siempre tiene que ir acompañados de las estadísticas, ¿verdad? De los estudios epidemiológicos longitudinales y transversales para que uno pueda definir si tenemos una epidemia, ¿verdad? Tenemos un problema pandémico, epidémico, ¿a qué grado? Longitudinal o en su defecto, pues transversal. Y vamos a conocer el problema del estrés postraumático a nivel social. ¿Ok? Les voy a presentar una gráfica que aquí en su pantalla van a ver. Ustedes no tienen la gráfica porque la verdad no la incluí, solo les di los datos. Aquí está la gráfica. Ok. Es una estadística que hice en gráfico, lo tienen ustedes en un párrafo y lo vamos a ver a continuación. El 9.2% de las mujeres, voy a poner aquí una
una estrella para ir identificando lo que yo les estoy mencionando aquí. El 9.2% de las mujeres han experimentado o han referido una historia de violación en su vida. O sea, es una estadística alta. Estamos hablando casi del 10% de la población femenina ha experimentado violación o abuso sexual. El 12.3% de los niños, es una estadística todavía mayor por casi 3% más que la violación a las mujeres. Los niños dicen haber sido molestados en la infancia. Puede ser de muchas maneras: violencia, bullying, agresividad o ataque sexual también, del 12.3%. El 15.2% de la sociedad, de la población, dice haber participado en una experiencia de fuego. Puede ser que también es algo alto, ¿verdad? Todavía rebasa la violencia. O sea, en México estamos hablando, por ejemplo, de algo muy alto, 15.2% en fuego. Un asalto en un banco, que hubo balazos en una esquina, los sicarios, ¿verdad? Estas manifestaciones que llegan a pasar de la delincuencia. Ahí está la gráfica. ¿Cómo se ve el crecimiento, verdad, de la experiencia? Pero vean esto. El 36%, casi 35.6% de la sociedad ha sido testigo de hechos violentos. ¿Qué les parece? A ver, ¿se da cuenta? Hechos violentos. 36%. Estamos hablando de un poquito más de la tercera parte de la población que ha experimentado hechos violentos. Altísimo. Y accidentes de tránsito, de tráfico, es una estadística alta. El 25% de la población ha experimentado o ha participado accidentes de tráfico. Estos 5 eventos más comunes en la sociedad, en la población, quizá usted se vea identificado en algunos de ellos. Eso genera, ¿verdad? Es un factor de riesgo que puede provocar el estrés postraumático en la población. Voy a salir de la pantalla. No, cariño, pero está bien, sí. No, no es necesario, está bien. Ahora bien, vamos a ver los estudios epidemiológicos que tenemos aquí en nuestras notas. Y son longitudinales. Cuando hablamos de longitudinal en un estudio, hablamos de una longitud, ¿verdad? De lado a lado, ¿verdad? De lado a lado. Longitudes. Y cuando hablamos de transversales, hablamos de estudios que son paralelos prácticamente, que se pueden relacionar. Bien. A ver, vamos a leer. Déjenme ver cuánto tengo aquí. 1, 2, 3. 3 lectores. 3 lectores. A ver, vamos a ver a dónde me quedé. A ver, Rocío Bustamante, ¿usted ya leyó? No, no he leído. Ok. Bueno, por favor, Rocío, el primer párrafo y el segundo párrafo de los estudios epidemiológicos, longitud. Por el segundo párrafo son, y luego el tercer párrafo, Belinda, por favor. Vamos a escucharlos. Los estudios epidemiológicos longitudinales muestran la mayoría de los casos de estrés postraumático se resuelven por sí solos entre el primer y cuarto mes. Por ejemplo, Foa et al 1995, Rothbaum 1992, Solomon 1992. Consideran que en desastres naturales la mayoría de los síntomas han desaparecido espontáneamente a los 16 meses, cosa que no ocurría cuando hay una amenaza vital extrema o una destrucción y duelos masivos.
Ok, siga. Estos datos unidos a los estudios transversales apoyarían la idea de que la mayoría de estos síntomas constituyen una adaptación normal del cuerpo humano ante una agresión externa de extrema gravedad y su medicalización en estas primeras fases es un error. Muy bien. Ok. Algunos estudios sugieren que hay casos en los que los síntomas aumentan paradójicamente con el tiempo. Así, Roca, 1992, replicado por Pérez Jiménez, encuentra en grandes quemados que el primer momento hay un 7% de casos de estrés postraumático, mientras que a los 4 meses la cifra ha aumentado al 22%. No hay datos de seguimientos posteriores. Parece que se trata de la aparición de síntomas de anestesia emocional y de actitudes de evitación que se añaden a los síntomas intrusivos que aparecen por el contrario desde el primer momento. Estos datos apuntan, además, al delicado equilibrio entre los hechos traumáticos, circunstancias posteriores que se verán más adelante. Muy bien, gracias. Hasta ahí. Todavía no lean el tercer párrafo. Vamos a explicar algo breve. Relacionado con los estudios longitudinales, existe esta información, precisamente son longitudinales porque abarcan un amplio de la población, a donde se ha reflejado y se ha reportado que los síntomas del estrés postraumático llegan a desaparecer, se resuelven por sí solos. Es cuando se trata de síntomas agudos, ¿verdad? Se conoce como estrés agudo. Entonces, estos síntomas agudos, que es, el cuerpo tiene respuestas normales al evento, al suceso, y produce sintomatologías, llegan a desaparecer por sí solos entre ese primer mes que se da el evento y hasta un cuarto mes que puede prevalecer. Pero hay algo importante que debemos nosotros tomar en cuenta. Les decía hace un momento, cuando la amenaza no es vital, es decir, cuando esto no representa una amenaza vital, es decir, que haya latente de que vuelva a suceder o pueda suceder o esté la amenaza presente, o cuando se generó una destrucción o duelos masivos. Recuerda, el primer párrafo tiene esas 3 características, a excepción de eso. Cuando estamos hablando de experiencias traumáticas, pero no tan graves como estas características, ¿ok? Ahí cada quien puede relacionar su evento y hasta qué grado se consideró. Cuando se tienen duelos masivos, por ejemplo, les decía, es duelo traumático o termina volviéndose un duelo complicado. Entonces, cuando tenemos duelos complicados o duelos traumáticos, pues por supuesto que los síntomas del estrés postraumático no van a desaparecer por sí solos, ¿verdad? No se van a desvanecer, se tiene que trabajar para su superación. En el caso de los duelos traumáticos y complicados, las amenazas vitales, como dice aquí. Sin embargo, existe una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una contradicción aparente, ¿verdad? No es una contradicción, pero parece contradictorio que los síntomas, de acuerdo a los estudios, ¿verdad?, en lugar de disminuir o desvanecerse, aumentan. Pues es dependiendo el evento. En un estudio que se hizo con personas quemadas, al principio se presentaba el 7% del estrés postraumático, pero meses después los síntomas aumentan y como ustedes pueden ver en las notas, dice aquí en las notas, no hay datos en medio del párrafo, no hay datos de seguimientos posteriores. Parece que se trata de la aparición de síntomas de anestesia emocional y de actitudes de evitación, ¿recuerdan? Se suman a los pensamientos o síntomas intrusivos. La reviviscencia, por ejemplo, que son flashbacks, pensamientos aterradores, se suma la anestesia emocional y las actitudes de evitación. Eso genera un aumento en el estrés postraumático hasta un 22%, casi lo triple en la estadística. Entonces, es algo que hay que tener presente. Bien,
al respecto es lo que tenemos que analizar. Ahora, página 7, vamos a ver cómo el estrés postraumático pues es de comorbilidad. Vamos a leerlo. A quien le tocó leer, por favor. No se lo dio a nadie, licenciado. Ah, no, pues léelo tú. Tú, en página 7, el párrafo. Sí, está bien. Los estudios muestran, asimismo, que el estrés postraumático es uno de los trastornos con mayor comorbilidad de los contemplados en el DSM y ver que el estrés postraumático es solo una de las respuestas posibles al trauma. Son igualmente importantes la ansiedad, la depresión y los duelos no resueltos, los síntomas somáticos, los problemas de relación interpersonal y sus consecuencias de retroalimentación de síntomas, el uso excesivo de servicios médicos, etc. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ustedes pudieron notar, los síntomas de estrés postraumático tienen relación muy alta con la comorbilidad. ¿Qué es cuando hablamos de comorbilidad? ¿A qué nos referimos? Es como la diabetes, es de comorbilidad, o la obesidad, es de comorbilidad, o el síndrome metabólico, las enfermedades del síndrome metabólico son de comorbilidad. Cuando hablamos de este término en la salud, significa que van acompañadas de otras enfermedades, otras patologías, porque es muy grave la situación. Y el estrés postraumático se puede combinar con ansiedad, depresión, obviamente los duelos no resueltos que generan patologías de duelo, síntomas somáticos que son síntomas físicos que vamos a analizar en otra sesión. Entonces, imagínense, la persona tiene un padecimiento de comorbilidad, o sea, en realidad puede ser dañada su salud y afectada de manera grave. Entonces, es por eso que necesitamos nosotros tener siempre bien presente y analizado el estado de salud en el que nos encontramos. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces prácticamente ya a concluir nuestra sesión porque no nos da tiempo de abarcar. Pudiéramos, ¿verdad?, en esta sesión, pero ya no es posible. Vamos a ver para mañana, página 7, una evaluación. Vamos a analizar mañana esta evaluación del estrés extremo. Vamos a ver 7 grupos, 7 alteraciones que se producen en el ser humano cuando hay un estrés postraumático extremo. Tanto cuando la vivencia, la experiencia y el evento fue bastante grave, como la persona llevó la situación al extremo también, ¿verdad? Y no porque no lo deba llevar, sino porque la misma persona también contribuye. Es una respuesta. Debemos nosotros de saber que existen capacidades resilientes que bien pueden amortiguar nuestra respuesta al estrés y a los eventos trágicos. Hay quien puede ser extremadamente vulnerable y hay quien puede ser con dureza, robustez, invulnerabilidad. Son capacidades resilientes que amortiguan muchísimo, protectoras, el estrés postraumático. Y eso lo vimos en resiliencia, ¿recuerdan? Entonces son capacidades resilientes. Mañana vamos a analizar esta evaluación. Vamos a conocer los 7 grupos que se alteran o las 7 alteraciones en los grupos y vamos a seguir evaluando, retroalimentando, identificando y comprendiendo esta sintomatología. ¿Ok? Hasta ahorita concluimos. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Bueno, pues si ese es el caso, entonces, pues nos vemos mañana. Hagan su tarea, por favor. Hagan el taller que les di de conductas de evasión, ¿verdad? Es una sintomatología que se tiene. A ver, déjenme un momento. Ya.
Ok, pues si no hay preguntas o comentarios, pues vámonos a descansar o a trabajar o a hacer lo que tengan todavía que hacer. Muchas gracias por haber estado en su clase. Les mandamos a todos pues un abrazo, un saludo, que Dios los bendiga mucho. Dios nos preste vida. Gracias, nos vemos Gaby. mañana a las 7 de la tarde. Bendiciones. Manden sus Gracias, igualmente. Muchas gracias, profesor. Nos vemos Hasta mañana. Bye, bye. Hasta mañana. Gracias, bendiciones para todos. Gracias. Gracias, licenciado. Ok. Nos vemos. Gracias.